¿Sabías que un asesino en serie fue concursante en un famoso programa de citas? Descubre cómo Rodney Alcalá engañó a todos en The Dating Game. Quédate hasta el final para detalles escalofriantes. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. En la década de los 70, cuando la televisión comenzaba a diversificar sus formatos de entretenimiento, el programa The Dating Game se convirtió en un fenómeno popular en los hogares estadounidenses. En este show, una mujer soltera hacía preguntas a 3 hombres ocultos tras un panel para elegir al candidato ideal para una cita. Lo que parecía ser un simple juego lleno de humor y coqueteos, en una ocasión particular, se transformó en un episodio escalofriante cuando Rodney Alcalá, quien resultó ser un despiadado asesino en serie, participó como concursante. Rodney Alcalá nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, y más tarde se mudó a Los Ángeles. Desde joven Alcalá destacó como un estudiante brillante, pero su vida aparentemente normal escondía un lado oscuro. A los 17 años se unió al ejército, donde comenzó a mostrar comportamientos alarmantes. Su expediente militar detallaba su naturaleza insubordinada, manipuladora y vengativa. Además fue disciplinado por incidentes de violencia hacia mujeres, lo que marcó el inicio de un historial perturbador. En 1964, durante una crisis nerviosa, Alcalá desertó del ejército y fue diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad, lo que lo llevó a ser dado de baja. Tras dejar el ejército, Alcalá parecía haber retomado el rumbo al graduarse de la Escuela de Bellas Artes de la UCLA. Sin embargo, en 1968, su verdadera naturaleza salió a la luz cuando fue sorprendido intentando secuestrar a Tali Shapiro, una niña de 8 años. Aunque los policías lograron salvar a la menor, quien quedó en estado crítico debido a una brutal agresión, Alcalá escapó antes de ser arrestado. Huyó a Nueva York, donde adoptó el nombre de John Berger, e incluso se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, estudiando bajo la tutela del reconocido director Roman Polanski. A pesar de mantener un perfil bajo, Alcalá no dejó de cometer crímenes. En 1971 trabajó en Blue Cross Blue Shield Association junto a Richard Cunningham, quien más tarde sería conocido como el asesino del torso, debido a sus macabros asesinatos en Times Square. Aunque no se ha demostrado una conexión directa entre ellos, resulta inquietante que 2 individuos tan peligrosos trabajaran en la misma compañía. Ese mismo año, Alcalá cometió su primer asesinato conocido, estrangulando a Cornelia Creeley, una azafata de 23 años en Manhattan. Sin embargo, este crimen no sería relacionado con él sino hasta décadas después. El ataque a Tali Shapiro puso a Alcalá en la lista de los más buscados del FBI, lo que finalmente llevó a su captura en California. Sin embargo, debido a que la familia de Tali no permitió que ella testificara, Alcalá fue condenado por un cargo menor y recibió una sentencia de 3 años. Sorprendentemente fue liberado tras cumplir solo 17 meses de prisión. Menos de 2 meses después volvió a ser arrestado por agredir a otra menor, pero nuevamente las autoridades lo dejaron libre en poco tiempo. Rodney Alcalá, a pesar de un claro historial de violencia y agresión, continuó evadiendo una supervisión efectiva por parte de las autoridades. En un giro sorprendente, en 1976, su oficial de libertad condicional le permitió mudarse a Nueva York, desoyendo su historial criminal. Esta libertad le proporcionó nuevas vías para perpetrar sus crímenes. Poco después de su llegada a la ciudad, se sospecha que Alcalá asesinó a Ellen Jane Hoover, ahijada de las leyendas del Rat Pack Dean Martin y Sammy Davis Jr. Aunque había pruebas que lo vinculaban a su desaparición, no se logró procesarlo en ese momento. Manteniendo un perfil bajo inicialmente en Nueva York, Alcalá regresó a Los Ángeles en 1978, donde encontró empleo como tipógrafo en el periódico Los Angeles Times. Durante este periodo, fue brevemente considerado sospechoso en la investigación de los asesinatos del estrangulador de la colina, aunque finalmente fue descartado. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia de terror real? Quédate con nosotros, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Sin embargo, lejos de disminuir su perfil, Alcalá usó este tiempo para profundizar en su obsesión con la fotografía. Se presentaba como un fotógrafo profesional y engañaba a hombres, mujeres y menores para que posaran desnudos, alegando que las fotos eran encargos de los padres de los jóvenes o parte de su portafolio. Muchas de estas personas fotografiadas por Alcalá siguen sin ser identificadas, y se teme que algunas pudieron haber sido víctimas de sus crímenes.
Su necesidad de atención lo llevó a participar en el programa de televisión The Dating Game, en septiembre de 1978, donde fue presentado como un exitoso fotógrafo aventurero. Durante el show, Alcalá, conocido por sus respuestas insinuantes, ganó una cita con la soltera Cheryl Bradshaw, con respuestas como describirse como un plátano listo para ser pelado. Sin embargo, después del programa, Bradshaw, perturbada por su comportamiento extraño, decidió no proseguir con la cita. Esta decisión podría haber exacerbado los impulsos violentos de Alcalá, quien poco después intensificó su serie de crímenes, incluyendo el asesinato de Charlotte Lamb y el secuestro de la adolescente Monique Hyatt, quien afortunadamente escapó y alertó a la policía. A pesar de estas pruebas adicionales, la indulgencia del sistema permitió que Alcalá quedara libre bajo fianza, facilitando así la continuación de sus actos delictivos. Este patrón de supervisión fallida y decisiones cuestionables por parte de las autoridades permitió que Alcalá siguiera siendo una amenaza constante, culminando en una serie de crímenes que se habrían podido prevenir. La escalada de violencia de Rodney Alcalá continuó sin control hasta que finalmente fue arrestado en junio de 1979. A pesar de las numerosas pruebas en su contra, enfrentó un camino legal tortuoso. Su primera condena fue anulada por la Corte Suprema de California, debido a que se consideró que los jurados habían sido informados incorrectamente sobre sus crímenes anteriores. Durante un segundo juicio en 1986, fue nuevamente condenado, pero esa sentencia también fue revocada, lo que obligó a una tercera ronda de juicios. Mientras se preparaba para su tercer juicio, un giro inesperado en la investigación reveló pruebas de ADN que lo vinculaban con los asesinatos de otras 4 mujeres: Jill Barcombe, Georgia Whitsted, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. Este descubrimiento llevó a que se le juzgara por todos estos crímenes simultáneamente en febrero de 2010. En un movimiento audaz y poco común, Alcalá decidió representarse a sí mismo. Durante el juicio adoptó un enfoque teatral, alternando entre el papel del interrogador y testigo, e incluso intentó desviar la atención del jurado mostrando clips de su aparición en The Dating Game y escuchando la canción Alice's Restaurant de Arlo Guthrie. A pesar de sus esfuerzos, fue condenado por 5ª vez, esta vez por la muerte de 5 mujeres. No obstante, su saga legal no concluyó allí. En 2011 se le imputaron 2 asesinatos más en Nueva York, los de Cornelia Creeley y Ellen Jane Hoover, los cuales había negado inicialmente. En un esfuerzo por evitar un juicio y potencialmente una sentencia de muerte en Nueva York, Alcalá se declaró culpable, permitiéndole regresar a California para continuar apelando la sentencia de muerte que ya tenía. El caso de Rodney Alcalá resalta fallas críticas en el sistema judicial y penitenciario, que no solo falló en prevenir, sino que, en repetidas ocasiones, facilitó la continuidad de sus crímenes al liberarlo prematuramente o no supervisar sus actividades después de la libertad condicional. La historia de Alcalá es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos viven entre nosotros, ocultos a la vista de todos, incluso participando en programas de televisión populares. Rodney Alcalá falleció en 2020 en una prisión de California a la edad de 77 años, cerrando un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y el escrutinio en los procesos de libertad condicional y judicial, especialmente en casos que involucran crímenes violentos y patrones de comportamiento recurrentes. En retrospectiva, el caso de Alcalá también plantea preguntas sobre cómo los medios de comunicación y la cultura popular pueden inadvertidamente glorificar o trivializar figuras criminales, algo que se debe manejar con cuidado para evitar normalizar o minimizar la gravedad de tales actos. Este oscuro episodio de The Dating Game revela cuán engañosas pueden ser las apariencias. ¿Te ha sorprendido la historia? No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar qué te pareció. Mira nuestros otros videos para más contenido intrigante.